Bien, amigos, tenemos a Fernando Peña hoy. Fernando Peña viene en función de analizar el proceso, pero yo quisiera justificar la presencia de Fernando Peña no solamente hoy, sino en todas estas oportunidades que hemos tenido el placer de tener a Fernando, casi como parte de esta revista. Resulta lo siguiente: nosotros estamos acostumbrados, nosotros no, yo, a hacerle críticas a la izquierda dominicana. La izquierda dominicana que surge a la muerte de Trujillo no puede exhibir muchos éxitos porque se ha caracterizado por la división. Y mucha gente piensa que aquella etiqueta que le pegó Trujillo a la izquierda, porque con Trujillo no se decía izquierda, se decía comunista, pero resulta que Fidel Castro era comunista, Gorbachov era comunista, Putin era comunista. Entonces, hablar de comunista como que les recuerda, se quedó esa palabra como una marca indeleble negativa. Y era una corriente que, aunque hoy quizás el capitalismo lo ha superado, existe. Y algunos piensan que Fernando no puede ser ni que decir comunista. Independientemente de eso, hay un elemento que en política no se puede hacer, que es política solo. Tú no puedes hacer política tú solo. La política hay que hacerla en grupo, en partidos, en países, en cosas. Y Fernando Peña tiene algo que nosotros quisiéramos reconocer hoy, y es que desde que nosotros lo conocemos en los años 70, jamás ha tomado vacaciones. No ha podido imponer sus criterios, porque solo no se imponen criterios, pero sí nunca tomó vacaciones. Tiene 20, 40, posiblemente ya tiene 40 y tantos años en política. Si calculamos 20 del pasado y 20 de ahora, por lo menos 40 en política, sin tomar vacaciones y siempre pensando lo mismo. No importa cómo haya cambiado el mundo. Y no es que él está quedado, sino que está firme en su criterio. Hoy, Fernando logró un intento de que la izquierda llevara un candidato y no se logró, pero no fue por él. Fue porque la búsqueda de los otros y la insistencia de que soy yo, creo yo, que fue lo que impidió que surgiera una nueva fuerza política. Y nos quedamos con el PRD, el PRM y el PLD. Vamos a dar la bienvenida a Fernando. Y quiero, antes de entrar en cómo vio Fernando el proceso municipal, de que me corrija la introducción, porque él no puede pasar por alto todas estas cosas y no creo que la comparta, pero se lo dejo. Adelante, Fernando. Doctor, yo debo agradecer siempre la oportunidad de pensar en voz alta con usted, porque al margen de las diferencias que podamos tener y hayamos tenido en el análisis de nuestro curso histórico y de nuestra situación, hay una empatía muy natural
que permite ver desde ángulos distintos las mismas cosas. Y qué bueno que usted comenzó por ahí. Y debo decir que agradezco incluso la manera en que usted lo hace. Porque uno tiene dos oportunidades, desafíos en la vida siempre. La de asumir con responsabilidad el papel que a usted le toca jugar en el momentito de la existencia que le corresponde. La coherencia con que usted hace eso. O el sentido de oportunidad que lo lleva a desarrollar una vida desde díscola hasta inservible. Es verdad. Yo traté de apostar en el primer camino, eso lo agradezco a la familia, y haber tenido gente cerca, incluso como usted, que ayudan a uno a ser coherente. Por ejemplo, usted es un hombre coherente con la amistad y leal a esas cosas, independientemente de las opiniones que tenga. Y uno aprende de eso, porque eso enseña valores. En un país y en un momento donde la ausencia de valores ha generado una perspectiva ética que lo cuestiona todo. Si cualquiera ve el resultado electoral, por ejemplo, y tiene que darle vergüenza. Vergüenza. ¿Por qué? No porque usted haga una apuesta al fracaso, es porque por encima de todo, del dinero, de la capacidad de manipulación, de haber asimilado experiencia y haber aprendido en la vida para simularlo todo, que a uno lo aturde. Estas elecciones que acaban de producirse, estas elecciones de medio término, ya yo no sé cómo se les va a llamar, si de medio de un cuarto de término o cómo, ¿verdad? Porque antes eran de medio término, eran juntas todo, menos las presidenciales, ahora es un pedazo de las que eran medio término, entonces ahora estamos en un cuarto más o menos. Pero es un cuarto también repartido, con la población repartida, que hay una parte de los dominicanos, 870,000, que no participan de este proceso formalmente, porque viven fuera. Pero hay una parte de esos que viven fuera, que no están en el padrón de fuera, sino en el padrón de aquí. Sí, así es. Están en el padrón de aquí. Y es más, probablemente la mitad. Y a lo mejor votaron. Y están en el padrón de aquí. Sin embargo, usted no sabe si se cuentan aquí o allá, porque no sabe si viajaron o no, o si pudieron o no. Pero aquí se hacen cálculos de manera irresponsable con los números, porque la aritmética sirve para manipular mucho. Y un dato porcentual sirve para eso, por eso hay media, moda y mediana. Por ejemplo, lo que saben de estadística. Es así. Y entonces usted sabe cómo lo sube y cómo lo baja. Y aquí hay gente experta en eso, hay gente que gana millones de dólares para eso, sobre todo en campañas electorales, que lo traen de México, de Venezuela, de donde quiera, que han hecho mucha sinvergüencería, lo traen aquí y de España y le pagan carísimo. Todos los partidos, comenzando por los que ganan y también por los que pierden, porque ganaron o perdieron ahora y ayer, para simular cosas, y entonces te manejan desde las encuestas hasta todo y te crean una imagen. Camino a los 2 millones de votos, de los 2 millones de inscritos tenía Leonel, y decía, y ahora se han inscrito 100,000 más. Dice, en todo este mal conteo o buen conteo, 7% de la votación. Le atribuye la Junta que ha gerenciado este proceso. Los otros también cogieron la peor derrota del mundo, pero le están atribuyendo el 34% de lo que ellos dicen es el 100% de la votación. 34 y 7 son 41. 41% de la población, de la votación, no es nada despreciable en un sistema político como este. Por el contrario, y si uno se lleva de eso y ve cuánto han tenido que subir para ganar en las elecciones cruciales, Hipólito, Abinader, Danilo y Leonel, uno se da cuenta que es importante el 41%. Pero yo no quiero que tú caigas en un error que cayó alguien, amigo tuyo y mío, en que entendía que la abstención lo beneficiaba, porque era de él. Eso es una caballada. No, yo estoy planteando... ¿Para qué tiene valor hablar de abstención? Y ahí es que voy a llegar. Qué bueno que me ayuda. Le digo que tenemos la oportunidad siempre de la coincidencia. Lo que yo quiero es políticamente significativo. ¿Cómo haber pensado en el 63 y en el 67 y haber hecho propaganda diciendo que usted se llevaba el 70% de la población y tener que contentarse con que tiene el 53%, dice otra cosa? Sí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es el sistema político. Y el sistema electoral añadido al margen de la no transparencia, al margen incluso de la velocidad de los datos, a pesar de que el conteo fue ahora manual.
Hubo más velocidad en el conteo manual que en el conteo electrónico. Una cosa increíble. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que está planteado como problema aquí? Es un problema del sistema político. Entonces, cuando yo mido la llamada abstención del tamaño que la quiera la Junta o del tamaño que la quiera el presidente de la República para hablar de que va a sacar, yo supongo que la proyección ahora verá que el presidente deberá sacar el 90 en las elecciones que vienen. En las elecciones de mayo es el 90 que va a sacar. Si nos guiamos por lo que ha sido la capacidad de manipular políticamente un sistema político deteriorado. Por eso, ustedes concluyen. Es más, yo escuchaba cuando venía para acá 2 programas, de esos programas que uno sabe cómo se mueven incluso en función del dinero. No voy a ni siquiera referirlo porque ni es el caso ni creo que es elegante. Pero he escuchado programas y todo el mundo aquí oye radio y ve televisión. Y en esos programas había una campaña montada para bajar el impacto de o el significado del nivel de abstención cualquiera que sea. Le están haciendo un bulto y la oposición comete un error y el gobierno no se defiende bien cuando hablan de la abstención. Ahora, ¿la abstención fue grande o fue chiquita? ¿Fue superior o no a las anteriores? Se esperaba que en el nivel municipal siempre hay más abstención que en los otros, es verdad, pero se esperaba, incluso en la media, en relación a otros países, que fuera así o que fuera menor. Las expectativas de todo era que era menor. Por tanto, lo que salió de primer orden tuvo peso porque se veía una abstención grande, tanto que medios que no son escritos por los pobres ni por las clases medias dijeron que era el 70. O sea, hay que ver, ¿por qué dijeron que era el 70? ¿Dónde se equivocaron? ¿Dónde está la autocrítica y el reconocimiento de eso? Que además quienes dijeron eso son gente que tiene poder. Porque eso no lo dijeron los pobres, no fueron los infelices de Capotillo o de Jimaní que dijeron eso, fueron medios de comunicación. Primeras planas, 70%. Que eso fue la oposición o fue un manejo del leonelismo y del danismo. No, es el elemento real visto así. Ahora, eso después hay que acomodarlo y empieza la manipulación colectiva. Por eso nosotros estamos en el marco de una dictadura telegénica impuesta por los grupos dominantes y los grupos tradicionales que son capaces de convertir una mentira en verdad. Lo que ha pasado efectivamente con eso es que todos tienen que admitirlo. Y esos 2 programas que yo venía escuchando, doctor, después de decir lo que yo estoy diciendo sobre este problema de que están manipulando la atención y que no es verdad, que siempre pasa lo mismo, terminan diciendo, hay que prestarle atención porque esa atención fue, la OEA y ¿cómo se llama? Los observadores también terminan diciendo, préstenle atención a eso. Y la Junta, palabras y expresiones del propio presidente actual de la Junta, vamos a ponerle atención a todo eso que nos ha recomendado la OEA. Incluyendo ese tema del problema de la participación de la población en las elecciones. El hecho de que la abstención haya sido más significativa que la anterior en las condiciones que se produjeron las elecciones anteriores por el impacto de la pandemia, dice que algo anda mal. Doctor, discúlpeme. Coño, lo mucho hasta Dios lo ve. Pues estas cosas hay que pensarlas para que el país intente ser colocado en una reflexión sobre las instituciones. ¿Y no será, Fernando, que hubo una voluntad de dar noticias rápido? Porque, por ejemplo, cuando uno estaba en el medio del proceso, que uno comenzó a recibir resultados, lo que se percibió fue una abstención de un 70%. Entonces los medios comienzan a dar noticias en base a lo que se refleja. Al otro día, o ya uno comienza a ver las informaciones y dice que no se había tomado, tú estabas recibiendo resultados, pero no se habían computado la segunda boleta o la parte municipal. Y luego, cuando se explica lo del voto en el extranjero, se planteó 8 millones y pico de votantes y al otro día, espere, es que nada más eran 7 millones y pico. Fíjate que terminó en 53. Sí, pero pero siempre se dijo que eran 8 millones. Pero eran 7. Habían 1 millón que no votaban. Correcto. Pero discúlpame. Sí, pero mira, yo quiero decirte algo. Antes de eso, que no se vaya lo de Michelle. Para que retomemos, contéstale a Michelle. Sí, Michelle, tú tienes 2 ventajas aquí. Joven ha aprendido muy rápido y mucho. Y ya te criaste en la revista. ¿Tú entiendes? Y además tú eres hijo de Julito así, en el nivel de la perspicacia para el análisis. ¿Tú crees que si los resultados se conocieron en horas, los resultados definitivos se conocieron en horas, la experiencia
de los grandes medios de comunicación era de que todavía no estaba claro y equivocarse a ese nivel, incluyendo 6, 7, 8, 10 horas después, y hablar de esos porcentajes. No es así. Y tú sabes que no es así. No es el interés de darlo ni para ganar una primera, porque eso no es lo que está en juego, pues no una pelea entre periodistas y comunicadores o informadores. No. Y los políticos también. Sí, también. Ellos fue que dieron los datos. No, ellos fue que dieron, no, ellos son los que controlan la Junta, los que dirigen el país, todo. Aquí todos son políticos y ninguno quiere que se lo digan. Todos tienen intereses. Entonces, no es el sistema político, y es el sistema institucional el que crea las condiciones para que esto se produzca. Yo no he dicho una sola cosa que no sea una cuestión oficial. Una sola no le he dicho. No me he basado en un solo argumento que no sea los argumentos oficiales. El problema es que cuando no queremos ver el deterioro que hemos creado por cuenta de nuestras inconductas y por los malos manejos políticos, nos hacemos los suecos. Nos hacemos los locos y no analizamos las cosas como se dan. Hay que ver esto con los ojos de la cara, no con los ojos del alma y del corazón, porque eso aconsejan bien, pero te hacen actuar mal. Es con los ojos de la cara. Lo que está pasando en este país a ese nivel, pensémoslo, veamos el resultado. Por eso yo digo, el resultado que se anunció en medio, 70, y el real. Para la Junta, ¿de cuánto es la abstención? ¿Es más del 50% o no? 53 dicen ahora. Sí, el 53% es más o no que la abstención en las mismas elecciones en la pasada. Mayor. Sí, nos coloca en una situación de dificultad en términos del promedio comparado con otras institucionalidades de otros países. Sí, también. Entonces, cuando eso es así, Michelle, no hay un problema de precipitación ni de prensa. Hay un problema del sistema político que irresponsablemente quienes dirigen la cosa pública, la cuestión institucional, no lo toman en cuenta de manera efectiva para crear esa conciencia. Pero cuando tienen que referirse a cuestiones como las que dicen los observadores, dicen vamos a tomar en cuenta todo eso. Dijo el órgano y ellos se refieren a todo eso, pero no solo eso. Busquemos y analicemos efectivamente esa franja. Y yo comenzaba por el problema de los votantes en el exterior, que hay una parte de los que están contados en esos 870 que probablemente votaron. Bien. Entonces, ¿cuál es la situación? Eso necesita claridad. ¿Cómo se votó en un lado? ¿Cómo se votó en otro? Pongamos, por ejemplo, los sitios de mayor concentración de la población, cómo fue el voto y cuál fue el nivel de abstención ahí y cómo eso se expresó. ¿Qué significa eso? Este es un país donde es como el renacuajo, ¿verdad? Que tiene un cabezón y una colita. Cuando tú ves el sistema electoral dominicano, ¿dónde está la inmensa mayoría de la población votante? Concentrada. Entonces, ¿cuál fue la abstención ahí y cuál es la abstención en los otros lugares? Cuando tú me tiras la media aritmética, entonces no te habla la verdad ni de donde hay menos ni de donde hay más. Entonces esto tiene que ser analizado de otra forma. ¿Estás diciendo que en el distrito, por ejemplo, votó menos gente? No, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo que si se ha hecho el análisis. Sí, pero yo quiero dar para atrás y decir una cosa. Mira, nosotros no podemos meternos hoy en lo ideológico, y justamente Fernando no está en lo ideológico. Yo quisiera decir dos cosas que nos pueden servir de orientación a las generaciones de ahora que se niegan a revisar los errores de atrás para no volverlo a cometer. El primero es el médico que más sabe, el especialista que más sabe en la carrera de medicina es el patólogo. Ese nunca se equivoca. Él se hace su autopsia y sabe perfectamente, pero teniendo el diagnóstico no puede salvar una vida. El problema lo tienen aquellos que no tienen el informe de anatomía patológica antes de morir y tienen que romperse la cabeza para poder resolver ese. Esa es una. El otro es, cuando Trujillo, 30 años de dictadura, había un deseo latente de cambiar una dictadura, porque no era posible vivir dentro de una dictadura. Pero resulta que en el día a día teníamos que vivir. ¿Cómo vivía la gente? Buscando trabajo. ¿Dónde? En la dictadura. Produciendo en la dictadura. Y haciendo lo que había que hacer para vivir dentro de una dictadura. Hasta que un día un pequeño grupo
terminó con la dictadura, pero no podemos acusar a toda la población de que alimentó y mantuvo la dictadura, sino que sobrevivió a la dictadura. Ahora cuando te estoy oyendo que el sistema tiene problemas, tú dices, pero la democracia es lo mejor que podemos tener. El sistema electoral se puede cambiar, no, pero se puede mejorar. Se puede mejorar. Y no debe depender de un sector de los que participa. Y no lo debe dominar uno. Y todavía aquí, la justicia y lo electoral, ¿lo manejan los partidos o no? ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Qué es la Junta Central? ¿Quién los nombra? Los nombra el poder político, que luego es parte de eso. Entonces, nosotros queremos obtener una lección de este proceso, no detalles de que Hanoi en San Juan está echando chispa porque ella entendía que ella ha sido la mejor alcaldesa. Hanoi. O que la de Bálnica sacó el 85. Que brincaste mucho, y al brincar tanto, la población se dio cuenta que mucha gente de izquierda aceptó una candidatura en un partido de derecha. Es una vía para llegar al poder sin tener que irse a la montaña, porque lo otro implica armarse e irse para San José de Ocoa para que después le caigan a tiro allá. Eso no está. Fernando, ¿qué es lo que hay que hacer para mejorar ese sistema? Porque hacer de médico patólogo no tiene sentido. Yo sé que tú tienes el diagnóstico, abriste, encontraste la razón, y con esa retórica pues nos apabulla todo el mundo, porque ¿quién te gana en eso? Pero, perdón, doctor, perdón. Antes que Fernando, para corregir algo, doctor. Hanoi Sánchez, ¿es así? ¿Se la llevó Félix Bautista? No. Me refiero a que ella dijo ayer que quien habla no es ella. ¿Qué qué? Que quien habla en los que dicen que ella dijo que no es ella. Ah, ya. Eso es importante Ella decirlo. estaba llamando aquí al programa ayer y nosotros estábamos en miércoles de salud y no nos vimos tarde, pero ella dice que el audio no es de ella acabando con Exacto, su eso hay que decirlo. Adelante, Fernando. Que el audio no es de ella. No, que lo rectifiquen, que le hagan la prueba, que lo no ella quiere, es que el ella. audio no es de ella. Pero tampoco ese es el problema, ¿eh? está bien. Qué bien. Yo no quisiera, y creo que el consejo suyo, yo lo asumo, doctor, irnos por las cuestiones que son, digamos que menos importantes, o por insignificancia. Porque así como si es o no de Hanoi, si ella lo dijo o no, si esa es la realidad o no, lo cierto es que hay un resultado político en San Juan clarito. Eso es ¿Perdió? El 7% de Leonel Fernández está clarito, ¿no? Y el 34% de Abel también está clarito. Esos son números más no realidades políticas. Más no realidades políticas. Porque ni es verdad que Leonel tiene un 7%, Exacto. ni es verdad que el 34% es de Abel. Exacto. Eso es así. O sea, pero eso es en el análisis político, para meternos en cuestiones de fondo, y por eso yo respondí a la introducción suya como respondí, doctor, porque tenemos probablemente coincidencia en cosas importantes, cuando menos en la metodología para examinar lo que efectivamente pasa en un país y en una institucionalidad como esta. Doctor, lo que yo soy es un demócrata. Lo que yo soy es defensor de la democracia. Pero ¿cuál es la verdadera democracia? ¿Y qué es lo que es la democracia? Porque la democracia, yo me voy a la literatura, nació en el esclavismo, ¿o no? Sí. En el esclavismo. Y en el esclavismo lo que había era 3 gente que pensaba y el resto que eran cosas. Esclavismo. Y ahí nació la democracia. Entonces, el proceso de construcción histórica de la humanidad es otra cosa, que no es el tiempo ni el momento para eso. Yo soy un demócrata. Ahora, yo creo en la democracia real. Yo no creo en una democracia simulada, tutelada, adulterada, prostituida y promiscua como la que nos han impuesto aquí, que usted la describe cuando usted dice son esto y aquello, y terminan poniendo los jueces, quitándolo, subiéndolo, y eso pasa con todo. Entonces, no, yo creo que, y este país ha hecho eso, mire, y quien ha hecho el más alto grado de sacrificio por esto, han sido exactamente los que más cuestionan la prueba el sistema. Es que nadie te dice a ti, nadie,
y mucho menos gobierno político progresista, que te diga, tú dices, dime un país que tú quisieras que nosotros imitemos 100%. No te lo dicen. Por no ejemplo, te lo dicen. así es. Todos los países tienen su propia coyuntura. No, en su propio país, su propia historia, y es verdad también. Pero sin embargo, el concepto de democracia ha permitido educar generaciones y ha permitido que las institucionalidades políticas cambien como la nuestra. O sea, no es lo mismo simular unas elecciones en la dictadura que vivir unas elecciones en los 12 años. Todas las elecciones que simuló la dictadura de Trujillo, con Balaguer al lado, Trujillo, con Balaguer al lado, no eran las mismas elecciones que Balaguer impuso, permitió o aseguró en los 12 años, por ejemplo. O sea, en los 12 años había mucho más participación política y mucho más conquistas democráticas que en la tiranía de Trujillo. Nadie puede negar eso. Por eso fue que interrumpieron a Juan Bosch. A los 7 meses ya dejó de ser gobierno. Y tuvo que hacer una guerra por la nueva constitución, y vinieron 42.000 soldados, del que sale un liderazgo como el de Camaño. O sea, el Camaño que había sido Caco Blanco. O sea, es la historia que se construye así. Yo creo que aquí hay un proceso de construcción y de ejercicio democrático que obliga a que cuando pasan cosas como las que acontecieron recién, tengamos que analizarla con objetividad, que es lo que yo propongo y que creo que es lo que hay que hacer al margen de los juicios y de las valoraciones ideológicas y políticas que uno pueda tener. Doctor, aquí hay una situación que nos obliga a pensar lo que va a pasar en lo inmediato en el país, a propósito de analizar resultados electorales. Y yo quiero conversar sobre 3 cosas que me parecen importantes. La primera es qué va a pasar con el liderazgo político. Porque es que las elecciones de mayo no se han dado, pero ya se comenzaron a dar. Pues entonces tú decías hace un rato, Terrero, que era evidente que la tendencia de los acontecimientos es que el presidente gane. Es el presidente reelecto el 17 de mayo. Eso es verdad. Y antes de las elecciones del domingo pasado, todo el mundo sabía que la tendencia era que el PRM ganara. Correcto. Sí, con más o con menos. Sí. Con más atención o con menos atención, pero que ganara. Esa es la tendencia de los acontecimientos. Por eso no hay tanto sobresalto. Y además, porque estos gobiernos, los últimos, son gobiernos que han caminado sin oposición todos. Si el PLD caminó sin oposición, porque el PRM no fue oposición al PLD, no lo fue. Nunca. Ojo, el PLD es un partido rendido, con todo y su 34. Y el de Leonel es parte de es como si fuera expresión de los despojos en disputa. ¿De acuerdo? Pero es el 7, es el 41. ¿Eso políticamente tiene un peso en la sociedad dominicana? Sí lo es. Ahora, esa es la expresión cautiva de eso. Si algo se muestra como voto duro en estas elecciones, hay que saberlo analizar. Yo quiero que me analicen el voto duro de cada uno de los partidos, incluyendo a partir del análisis del mapa político visto en colores. Ahora es azul. Tiene una esquinita medio verde en el este, sí, ¿verdad? Sí. Pero eso es amable post-mortem. Con los votos del PRM, así es. Eso no es voto de amable ni del Partido Liberal, eso no es verdad. ¿Y quién ha dicho que el colorcito que tiene Asua es el de Valentín? Pero no, por Dios. No, o sea, aquí para decir y afirmar que eso es así, sí, es faltarle a la seriedad del análisis. Justicia social. Ay, por Dios, que ni los que son parte de eso pueden decir el nombre del partido. Sí. Entonces, cuando usted analiza el problema político del país y el resultado electoral, tiene que pensar qué va a pasar. Primero se cerró, parece que de manera cuasi definitiva, no es absoluto, lo que quiero decir, la hegemonía política de 3 figuras. Hipólito Mejía, con todo y que ganó el PRM, sí, sí, y con toda la situación de Carolina, 1. 2, Leonel Fernández. O 1, Leonel Fernández, 2, Hipólito. Y 3, Danilo Medina. No importa el número, 1, 2 y 3, 3, 2 y 1. ¿De acuerdo? 2, 1 y 3. No oferta. Eso se cerró. Y cuando se habla de cerró, su influencia también. No. Porque si tú tienes que los 3 tienen hijos. Se cerró el liderazgo, dije. Sí, perdón. Pero como este no es un problema ni bioquímico ni genético, sino político, ni es bioquímico ni genético, no hablemos de los hijos, porque eso es irse por lo que no tiene significación en el análisis político. Se cerró el liderazgo. Y eso es el liderazgo tradicional. Ya se había ido Bosch, Peña y Balaguer.
Entonces, el líder de este país es el presidente de la República. Doctor, ni usted ni ninguno de los que están aquí puede decir que eso es así. Ninguno de ustedes, ningún analista. Habría que ver que es un líder. Él no es líder. Óigame, no, él es el jefe político del país, es el presidente de la República, el que y es el que van a reelegir, aquí, y es el que van a reelegir el próximo 16 de mayo. Pero yo le estoy haciendo una pregunta a partir del concepto común que hemos tenido, y por eso fue mi respuesta a sus piropos iniciales en la perspicacia de la ¿Y quedan líderes? No, entonces, yo le pregunto, si es así, entonces, ¿estamos o no confirmando estas elecciones y sus resultados que aquí hay un vacío de liderazgo político en el país? Incluyendo, pasemos eso al liderazgo de los grupos del poder de facto. Y el relevo no importa. Sí, no, ahí viene, esa es la segunda parte. Primero hay que coger la puerta de adelante para llegar a la de atrás. Okay. No te me aceleres, terreno. Está bien. Entonces, cuando uno analiza el problema y ve las cosas, uno dice, el primero que pone en evidencia el resultado electoral es, uno, que hay un problema de la institucionalidad como tal, por algo que todo el mundo admite, no sea importa que sea el 70, Michel, o sea el 53 de la Junta. Es superior a todo lo anterior y refleja problemas. Uno. Y después de haber aceptado todas las recomendaciones de los observadores, mucho más. Entonces, y además mediatizando o haciendo medianas las críticas que se han hecho al sistema político, también. Cuando uno ve eso y uno dice, aquí hay un problema de las instituciones, que tiene que ver con la participación, y que yo voy a poner de relieve, solamente argumentando en 2 segundos una cosa más, que me comentaba alguien hace apenas media hora. ¿Por qué la Junta Central Electoral se dedica a mandar a la gente a votar como su campaña y no desarrolla una campaña educativa en función de la importancia del voto? De que no lo vendan, de que es el voto, del poder que da, de la significación de un voto en función del soberano. Todo lo que yo estoy diciendo lo dice la Constitución de la República. ¿Por qué su campaña no es esa? Porque si fuese así, la actitud fuera de otro tipo, que es una de las cosas que va a pasar, y esta es la tercera consecuencia, la segunda consecuencia del problema. ¿Qué va a pasar ahora en el marco de ese vacío de liderazgo? Doctor, yo hago una pregunta. No hemos llegado a las elecciones de mayo, pero después de ahí, 4 años más, y después hablamos, se va a convertir en 4 años más y algo más. Uno, porque aquí hay un vacío de liderazgo. ¿Quién lo va a llenar? ¿Y quién puede simularlo ahora? ¿El presidente de la República? Entonces vamos a empezar de nuevo probablemente una campaña por la reelección, o el sistema político, la institucionalidad va a decir que no, y vamos a proponernos coger los próximos 4 años construyendo una República Dominicana sin liderazgo político y en medio del vacío. Y con la mayoría congresional. Sí. Entonces, no, eso es sin calcular, ese es el tercer elemento, lo que va a pasar de manera práctica con instituciones que nacen debilitadas, que tienen ese problema, que haya una ausencia de liderazgo y donde el liderazgo local tiene los niveles y los problemas que plantean los ejemplos que se han visto en Asua, en Bánica, por un ejemplo de que bueno, los líos donde hay las litis y los llamados empates técnicos actuales en el marco de un liderazgo local que además por ser elecciones plurinominales, después que son electas, todo el mundo queda liberado de los compromisos. No hay nada que te ate, porque ya tú tienes el podercito local propio en una cultura política como la nuestra. Entonces, ha salido mucho más fragmentado el país, y yo le voy a decir más. Cuando analicemos las cosas y lo veamos ahí, que veamos los ayuntamientos funcionando, los regidores y los cuerpos, el nivel de repartición que aconsejó el clientelismo, a dónde ha llevado y a qué nivel de fractura ha llevado el esquema institucional y político institucional de la República Dominicana. Aquí nadie le está prestando atención a eso. Yo creo eso. Por eso que yo digo, Michel, esto hay que meterle no los ojos de la cara, del corazón, sino los de la cara y los de la conciencia, para analizar efectivamente eso. Ojo, cuarto elemento, doctor, en el marco de una crisis del país y de una coyuntura en la región, donde el problema fundamental aquí es el lío que nosotros tenemos al lado en Haití. Así de sencillo. Todo eso conjunto nos plantea desafíos después de mayo que obligan a sentarnos a pensar la República Dominicana que nosotros queremos tener, doctor, pensando a futuro, en el bicentenario de la República, que se van a cumplir dentro de 20 años. Sí. De 20 años que no significan nada desde el punto de vista del ejercicio político, y por eso yo soy de la gente que en este país, a pesar de las desgracias y lo que ha pasado, y confirmándome como un hombre progresista y de izquierda y con una visión de este tipo,
afirmando que lo que nos hace falta es más democracia, más libertad y más satisfacción de demandas que secularmente ha levantado la República Dominicana, que tenemos 20 años para producir un proceso de cambio que tiene que comenzar ahora y que tiene que aprovechar la transición obligada a que esos desatinos han llevado a la República Dominicana. Y luego yo le doy la respuesta a su pregunta. Y yo creo que en el fondo y en la forma tengo mucha coincidencia con lo que usted dijo inicialmente en relación a este tema. No hay de otra. Aquí vamos a pasar ahora a una situación del país en el que todo se va a poner en juego. Por ejemplo, ¿cuáles son los dos desafíos graves del presidente de la República el 17 de mayo? Del mismo presidente ahora. El 20, pero el 19. La elección sobre el 19 de mayo. El 19 de mayo, perdón, el 19 de mayo. ¿Cuáles son los dos primeros desafíos? Uno, que lo va a confrontar con el poder. Y por tanto pero que está condicionado y lo obliga a tener una actitud por un problema, no de las propuestas que ha hecho, porque aquí esto pasó sin propuesta. Aquí nadie se diferenció por nada. Aquí el problema era sencillamente la foto, incluso mal puesta. Lo que más tenga. He visto dueños de empresas de comunicación quejándose de que la atención se dio porque no se tomó en cuenta la televisión y los periódicos y los medios tradicionales. YouTube, que si hubiesen invertido en eso, la población hubiese ido a votar. Así, con esa palabra. Uy, aquí hay unos trozos de analistas pesados. Entonces, esos dos desafíos son, número uno, doctor, el tema fiscal, que además es la reivindicación fundamental del empresariado, de ese empresariado que también apuesta, la reforma y que probablemente es el que gana. Ese tema es un problema gravísimo ahora, pero eso no es para después. Eso tiene 4 años de retraso, porque este gobierno ha prometido para el... No, pero digo en este gobierno. Sí. Tiene 4 años de retraso en este gobierno, pues fue prometido antes del triunfo, y se pasan 4 años amarrando la chiva. En el 2025 aquí se va a tratar reforma fiscal, reforma a la seguridad social y modificación de la Constitución. Yo no sé por qué tú lo pones para el año que viene. Y unificación de las elecciones. Que no sé por qué tú lo pones para el 25. Bueno, porque en mayo es que se cambia. Y no ha llegado en agosto. Y no ha llegado el 25. Óyeme, y además tú eres empresario y lo sabes. 1. Y 2, hay otro problema. ¿Tú sabes cuál es? Es el problema de la cuestión de la impunidad por el tema de la justicia independiente. ¿Por qué? Porque aparte de que crece la corrupción en el marco de la gobernación actual del país, que crece, porque eso es evidente, y ha crecido y ha reaparecido el tema de la nueva impunidad, los procesos viejos están ahí. Y los procesos viejos no afectan es al PLD y a Fuerza del Pueblo, no. Al PRD. Es al conjunto, pero sobre todo a donde tiene que tocar el tema de la impunidad, es a los poderes que se van a discutir cuando abordemos el tema fiscal. O sea, al poder de facto, al gran poder económico. Entonces, los desafíos que tiene un gobierno en el marco de la situación que hemos descrito, como la que estamos planteando, no se resuelven con que yo soy la mamá de Tarzán del liderazgo, que yo tengo más votos que todo el mundo y que sencillamente los otros están destruidos y yo soy el liderazgo y la presidencia de la República. Eso no es así en política. Entonces, ahí es que yo digo, se necesitan analistas, doctor. Pero, Fernando, mencionaste algo entre las cosas que has dicho con respecto de cuál es la actitud de los ganadores de estas elecciones municipales. Es decir, ya gané, ya no tengo compromiso, ya yo tengo lo que yo tenía. Entonces, eso se está apostando mucho a que estos resultados de estas elecciones reflejen lo que sería la incidencia en cómo vendría a ser una elección presidencial. Entonces, por eso que usted dijo, no es posible entonces decir desde ahora que muchos alcaldes electos de un mismo partido significa una victoria para el candidato presidencial de ese partido. Yo lo que le quiero decir es... ¿Pueden ellos hacer sus tratos independientes después? Desde el punto de vista político y cualitativo tú podrías decir que sí. Desde el punto de vista numérico eso no es así. Incluso la primera parte hay que cuestionarla. El doctor dijo, nadie puede criticar que un hombre progresista de izquierda vaya en la boleta de otro partido, porque están ahí. Debo decirle, ¿ustedes dudan que habrá diputados de izquierda, regidores de izquierda y síndicos de izquierda? ¿Lo dudan? En el marco de un resultado donde la izquierda no se ve.
Pues claro que sí. No habrá. El problema es cómo empujar y qué va a pasar y cómo esto en el marco de la situación que hemos descrito ahora se va a jugar en materia de una lucha por construir democracia de otra manera, por construir participación, por construir decencia en un país de la indecencia. Ese es el gran desafío y es el gran problema. Y para asegurar eso se necesita entonces gente que sea capaz de hacer propuestas y hablar claro desde ahora. Ahora, doctor, apostando en la dirección en la que siempre he creído, yo pienso que las cosas hay que hacerlas con tiempo. Y que se necesita no solo hacer un reconocimiento de los viejos errores, sino hacer un reconocimiento de que ya está bueno, para seguir perdiendo el tiempo, que se necesita articular de manera efectiva una propuesta que sea capaz de ganar la conciencia colectiva en medio de una crisis efectiva de la realidad, que se va a poner en evidencia en su base económico-social al discutir el tema de la cuestión fiscal, y que desde el punto de vista institucional va a obligar a que para afrontar los problemas de la no participación, que además tiene otra calidad, eso se me olvidaba, o sea, cuando hablamos del crecimiento de la abstención, en el caso municipal, mira, no estamos hablando de los que están, ¿cómo se llama?, alejados de la política. Fernando. No, es que ahí también ahí hay un voto de castigo a la falta de participación y al viejo liderazgo. Fernando, la necesidad existe, pero hay una tabla rasa que hay ausentismo del liderazgo. ¿De dónde debe surgir eso? ¿O eso sale espontáneo? La necesidad de la... Terrero, No, incluso antes de tú hacer, Sí, sí. para que no se me vaya, doctor, hay otra cosa que hay que ver. Usted sabe que aquí hubo 3 o 4 cosas, y discúlpeme que lo plantee así, cosas, que se plantearon como liderazgos alternativos en estas elecciones. Incluso que le dieron franquicias electorales. Aquí ahora, ¿qué significaron? A ver, todo eso se lo llevó porque lo traía el barco y se fue también ahora, precisamente porque es necesario la emergencia de un liderazgo efectivo de naturaleza distinta, pero que tampoco sea cualquier cosa. No es a lo Bukele, por ejemplo, no se trata de eso. Eso en este país, después de la experiencia vivida por la República Dominicana y de la construcción histórica, nuestros liderazgos emergentes siempre han surgido de manera muy especial, tanto los liderazgos sociales como los liderazgos políticos, cuando ellos han sobrevenido. Sí, pero ¿qué papel, para nosotros terminar puede jugar ahora el presidente de la República, que tú dices, no es el líder, pero es el jefe? ¿Qué papel él puede jugar para lograr resolver esas cosas, aunque quizá en algunas áreas no se beneficie? Lo primero es que, por eso yo decía que hay una crisis de liderazgo, que además toca al presidente de la República, que es el jefe político del país, y que lo va a seguir siendo evidentemente. Doctor, este no es un problema de personas, porque si a eso vamos, la respuesta que yo debía darle es lo incierto. Pero como yo soy un devoto de ver el proceso histórico con sus leyes, entonces tengo que decirle, el presidente de la República no es el presidente de su casa ni de su negocio. Es la oportunidad política de gerenciar un país que tienen los grupos que sobredeterminan. Si el presidente de la República en 4 años ha sido un súbdito, definitivamente, de los grupos del poder económico y del poder monopólico en el país, y como empresario que es, ha actuado, nada dice que va a ser diferente. Pero Abinader no se sacó un premio en la loto, ¿eh? No, él ganó. Discúlpeme. No se sacó una loto. El que primero lo dijo y lo reconoce Eso soy es yo. producto de algo. El que primero lo dijo y lo reconoce soy yo, y eso precisamente es lo que se incubó ahí. Ahora, los presidentes de la República no son figuras porque sí y por ellos, ni porque son hijos de Tatiana o de Andreita. No, lo son porque juegan un papel. Y esa función está ahí. Nadie puede negar que estos 4 años han sido 4 años de un gobierno patronal, no popular. Es más, cuando ha sido aparentemente más popular al plantear el problema de los subsidios y de la ayuda social, ha sido justamente para garantizar la tasa de ganancia y la rentabilidad de los negocios privados. Bien, porque cuando el gobierno agarra y da ayuda social y lo hace en las proporciones que ha dado, y ya eso se acabó, eso también llega aquí, el populismo por esa vía termina, lo que está haciendo es asegurando la rentabilidad del empresariado, que lo que debe hacer es aumentar el salario en un país donde la economía dice que tiene altísima productividad del trabajo. Pero, óyeme, hay un tema adicional, cuando hablaba del ausentismo y la falta de liderazgo. En estas elecciones municipales, donde la gente no sabe lo que significa un regidor,
ni sabe el poder que debe tener un regidor, que no es el alcalde necesariamente, sino la sala capitular. La mayoría de la gente no sabía quién eran los regidores. A mí me llamaba alguien y decía, Terrero, yo te voto en tal circunscripción. ¿Qué regidor? Digo, ¿cuáles son los nombres? Mira, fulano. No lo conozco a ninguno. 3 regidores lo vi yo haciendo propuestas. Y una de ellas era la candidata suya de aquí. Exacto, que vinieron a hacer así. Ah, claro. O sea, Pero después- después usted no encuentra eso. Ni propuesta porque ni nada. Eso no le importa ni a los partidos, ni tampoco a la Junta. Por eso no se educa en función del voto. ¿Cómo el voto te da poder? Y Y, sale cómo el como- voto y sale es como- la expresión del soberano. Y salen como quiera. No se educan ahí. Entonces ahora, doctor, tenemos una oportunidad de oro para arrancar con tiempo, intentando y tratando de asegurar eso y pensando en la República Dominicana del Bicentenario. Y ojalá y usted pueda 20 años. acompañar a los que creen eso, porque usted es lo que plantea ese tipo de cosas, porque esto no puede seguir así. Lo Bien. mucho hasta Dios lo ve. Fernando, este es un programa de muchos que faltan. Gracias. Gracias a usted.